Muchas gracias. Bueno, gracias Óscar, gracias Eugeni, gracias Ana, gracias a toda la gente que estáis siempre, no detrás, sino junto, ¿no? Para poder, sobre todo, volvernos a ver, ¿no? Lo hemos hablado esta mañana cuando nos hemos encontrado, volver otra vez en físico a debatir sin la pantalla, ¿no? En nuestras casas y nuestros estudios. Bueno, nosotros hemos traído un proyecto que es un proyecto académico, un proyecto que hicimos en precisamente el último curso prepandémico en Londres, con nuestros alumnos, cuando todavía teníamos movilidad física por Europa. Entonces, será interesante, puesto que yo creo que vamos a hablar de asuntos diferentes, algunos en territorios más especulativos y otros pues, en otro tipo de asuntos. Entonces, muy bien, se nos ha ido las fuentes, suele pasar siempre, no pasa nada. Bueno. Bueno, pues esta agenda académica, como bien decía Álvaro, la titulamos Post-Vacancy y es una agenda que hemos desarrollado durante más de 3 años en la Architectural Association de Londres, la Escuela de Arquitectura. Y con Post-Vacancy nosotros lo que queremos reivindicar y reconocer es que los arquitectos somos responsables no solo de erigir nuevos edificios, sino que también somos responsables del entorno construido, de lo existente. De hecho, proponemos una reivindicación de estas arquitecturas abandonadas, obsoletas, paradas o simplemente olvidadas, aquellos elementos a los que damos las espaldas porque no han respondido a las lógicas actuales, ¿no? Quizás. En el fondo, son inevitables derivados o byproducts del urbanismo contemporáneo, del mercado inmobiliario y de las políticas actuales. Con Post-Vacancy, nosotros junto con nuestros estudiantes nos cuestionamos qué sucede en una arquitectura o en un territorio cuando ya ha sido abandonado. Es ahí cuando adquiere la condición de vacante. Nos interesa la condición de vacante no solo como vacío, sino también como disponible, porque los entendemos estos territorios como áreas de oportunidad en los que, como arquitectos, podemos explorar nuevos modos de habitar que reclamen nuevas acciones y nuevas herramientas, tales como la adaptación, la demolición, la recuperación o la reprogramación. Con ello estamos reclamando lógicas de postproducción, ¿no? Ciertas reacciones. Y lo que defendemos aquí también es que creemos que los futuros arquitectos, en el fondo, no solo tienen que cuestionarse qué es lo nuevo que puedo hacer, sino qué puedo hacer con lo existente, lo que tengo a mi alrededor. Finalmente, Post-Vacancy nos incita a interrogar esa delgada línea que separa la protección de la destrucción, la conservación del progreso. Es un escenario perfecto en el que nos cuestionamos el modo en el que hoy consumimos territorio, arquitectura y recursos. Hemos traído ciertas referencias que manejamos durante los cursos porque queremos mostraros nuestro marco de reflexión y de trabajo. Un marco en el que defendemos esta coexistencia entre la radical conservación y el cambio radical. No solamente vamos a conservar, sino que realmente vamos a especular en esos cambios posibles que sean significativos. Porque lo que queremos también es incitar a esa expansión de los límites de la disciplina. Y para ello creemos que es necesario dialogar y abrazar otros puntos de interés como son la geopolítica, la ecología, la antropología, la conservación. Para ello preparamos grandes mesas de trabajo en las que no solo entramos nosotros arquitectos o ingenieros, sino también incorporamos historiadores y comisarios y trabajamos junto con el Museo El V&A en Londres, por ejemplo. También incorporamos botánicos y ecólogos y trabajamos con el Museo de Historia Natural. También hemos trabajado con científicos muy específicos y con estudios muy desarrollados del Observatorio de los Pirineos. Y no nos hemos olvidado tampoco de la parte más social y de colaborar con antropólogos en estos trabajos, ¿no? Entonces, al final este enfoque nos ha permitido entender que un proyecto de arquitectura no solamente va a ser un edificio, sino que también puede ser un protocolo de demolición, puede ser un plan de obsolescencia programada, proyectar un espectáculo de decadencia y desaparición, empezar a construir ruinas reactivas o cápsulas del tiempo, memoriales y cenotafios, réplicas y copias de seguridad. Todo ello son enunciados de nuestro curso. Y finalmente simplemente queríamos decir que estos proyectos no son utopías, sino que son especulaciones, ambiciosas, pero especulaciones en modos de revitalizar estos territorios que están siempre basadas en hechos reales, hacemos un estudio exhaustivo de la realidad y que los lanzamos a una máxima especulación, pero siempre con un gran rigor técnico. Es un poco lo que caracteriza a estos proyectos.
Bueno, entonces este fue el tercer año en el que trabajamos los Pirineos. Estaba viendo que los vídeos... ¡Ay, qué bien que nos van los vídeos! Porque siempre tiene esta cosa de los vídeos. Entonces, el tercer año trabajamos en los Pirineos, decidimos coger esta ecorregión, ¿no? Previamente habíamos trabajado en entornos más grandes, como por ejemplo Europa, y al final decidimos realmente escoger un territorio donde podíamos también tener trabajo de campo directo, ¿no? Entonces, el tercer año nos centramos de esta producción académica en los Pirineos. Esta cordillera lineal se extiende entre dos mares, de este a oeste, y presenta una combinación de los sistemas climáticos mediterráneo y atlántico, un clima que está cambiando y que está haciendo que los Pirineos se calienten, se derritan y se sequen. Es una barrera geológica entre dos placas tectónicas, la ibérica y la euroasiática, que a su vez es una barrera política entre dos Europas a diferentes velocidades. Su cresta marca el límite entre España y Francia y entre sus picos se aloja Andorra. Múltiples criaturas habitan los Pirineos, que son cruzados por numerosos flujos de personas, bienes, dinero e ideas. Son el escenario de una tradición milenaria, la transhumancia. ¿Puedes probar, Arantxa, a ver si funciona el play este? Yo creo que no sea... No, este es el posterior. Bueno, qué pena, porque se supervenían vídeos en paralelo a lo que he comentado. Pero bueno, son el escenario de una tradición milenaria que es la transhumancia, patrimonio material protegido por la UNESCO, ¿no? Y todavía hoy hay pastores transhumantes que migran estacionalmente a los altos pastos con sus animales. Sin embargo, su comunidad de esquiadores mengua año a año a medida que el cambio climático acentúa la falta de nieve. El mayor movimiento de vehículos de Europa cruza los Pirineos cada verano, cuando 3 millones de personas viajan a África desde Europa. Al mismo tiempo, grandes bandadas de aves migratorias de más de 100 especies diferentes cruzan estas montañas, que son hogar de 200 especies de plantas endémicas. El éxodo rural está dejando cientos de villas y pueblos fantasma en esta región. Sin embargo, hay una comunidad fiel de aventureros y ciclistas que vuelven cada verano a recorrer las etapas del Tour de Francia, ¿no? Así como congregaciones de peregrinos que visitan santuarios siguiendo la Ruta Mariana y el Camino de Santiago. Son habitantes temporales que no permanecen. Por último, las de turistas vienen a los Pirineos estacionalmente a disfrutar de los deportes de montaña de invierno y de sus aguas naturales y termales. Pero la sobreconstrucción agresiva de estas áreas sensibles ha modificado el sistema acuífero subterráneo, secando algunos manantiales y acelerando la decadencia y el abandono de ciertos resorts de wellness a favor del turismo masivo en las costas mediterráneas. No hemos conseguido los vídeos. Bueno, no pasa nada. Bueno, como habéis podido ver, entendemos que los Pirineos como un territorio que se encuentra cada vez más en desequilibrio. Es un territorio, o entendemos los Pirineos como un territorio que se encuentra cada vez más en desequilibrio, en el cual suceden procesos de crecimiento y de encogimiento constantes y cada vez más drásticos. Por ello, empezamos como grupo de investigadores y especuladores a rastrear evidencias de este uso desequilibrado del territorio, de su paisaje, que es abusado, y de su patrimonio construido, que está cayendo en desuso. Hoy vivimos en una era forense en la que las cosas y los datos son evidencias de realidades presentes y emergentes. Entonces, empezamos a rastrear ese tipo de evidencias. Primero offsite, que sería la anterior diapositiva, en la que hicimos un consumo obsesivo de ruin porn, de pornografía de la ruina, ¿no? Buscando todos estos casos de estudio, y luego realizamos esa visita en el lugar con un road trip que fue desde el oeste al este, de Bilbao a Barcelona, parando en aquellos casos de estudio que consideramos más relevantes. Con esta investigación construimos nuestra cartografía de los Pirineos vacantes. Aquí consideramos, fuimos detectando y evaluando cada uno de estos cadáveres o corpses, como lo llamábamos, que se clasificaron en diferentes categorías. Había cadáveres políticos, como monumentos, puestos fronterizos, también militares, búnkeres y fortalezas. Había arquitecturas abandonadas turísticas, como estaciones de esquí, los balnearios, también infraestructuras de transporte, grandes estaciones, vías, senderos, etcétera, y otro tipo de edificios como construcciones religiosas, edificios singulares, sanitarios, etcétera. Había una gran variedad. De esta compilación seleccionamos 12 casos de estudio, cada uno de ellos fue desarrollado por un alumno independientemente que construyó su propia visión del lugar y su propia reacción ante este lugar. Todas estas propuestas se caracterizan porque todas ellas muestran una gran fascinación por esas arquitecturas de ocupaciones pasadas, también porque exploran esas técnicas y esos entendimientos, ideas de la postproducción, y finalmente porque todos respetan estas ecologías post-vacancy que
que proponemos en el grupo, ¿no? Publicamos todas estas propuestas en un libro que se puede consultar en el archivo de la AEA en Londres. Y este libro es una compilación, al final, es bastante... ¿Cómo se gira? Es una compilación de reacciones arquitectónicas ante este abandono, ante estos Pirineos vacantes, ¿no? Son propuestas comprometidas y responsables que ofrecen futuros alternativos para este territorio. Estas reacciones abarcan amplios plazos y a la vez soluciones locales y adaptables. Y al final consideramos el libro en sí, como estaba diciendo, como una gran caja de herramientas proyectivas para aquellos arquitectos o arquitectas interesadas en abordar el entorno construido. Tenemos títulos como... Perdón, antes, teníamos algunos de los títulos, simplemente como títulos de algunos de los proyectos que no vamos a hablar de todos, simplemente vamos a presentar 4 de ellos, pero tenemos títulos como, proyectos, como un dispositivo de reunificación, como disolución planificada y mecánica para Orbaiceta, la conservación coreografiada de pastos y rituales con arquitecturas de fieltro y mimbre, doble monumentalidad o el intercambio de resolución arquitectónica en la estación de Canfranc, una erosión efervescente para una ciudad industrial, postindustrial abandonada, redefinición de un monumento fronterizo como una experiencia cinética para conductores y conejos. Tenemos como todo este tipo de enunciados, ¿no? Entonces vamos a pasar a presentar, los 4 primeros realmente os vamos a presentar. Estos, está bien decir, claro, los niveles de los alumnos son de segundo y tercero, ¿vale? De EA. Entonces, también es para que marquéis un poco también ciertas calidades gráficas, ¿no? Bueno, el primero, el de Norman, es una coreografía geológica de la desaparición para un paisaje postindustrial, que es el caso de la central térmica de Cex, que no tenemos muy lejos de aquí, de hecho. Este proyecto explora los procesos de decadencia de complejos industriales en los Pirineos a través de la erosión. Creo que lo paso yo, si quieres. Entonces, el interés de los Pirineos reside en su formación geológica y los procesos medioambientales que esto ha producido. De hecho, parte de su motor económico a través del siglo XX ha sido las explotaciones mineras, que poco a poco han ido cesando su actividad. Junto a este tipo de explotación geológica han ido apareciendo distintas construcciones, infraestructuras, a veces de escala enorme, en medio de paisajes naturales bellísimos. Implantadas en enclaves estratégicos, como la fábrica Cermento Aslan, ¿no? que conocemos con las bóvedas de Guastavino, que también fuimos a ella, o como en este caso la planta térmica de energía de Cex. Para el proyecto se realizaron investigaciones materiales debido precisamente a que, evidentemente, este tipo de plantas industriales con índice de emisiones de carbono altísimos y de generación de lluvia ácida, como así se demostró, no es el mejor modelo hacia una descarbonización de Europa. Entonces, en este proyecto el alumno hizo una serie de trabajos materiales y en este caso, bueno, es un timeline, una línea de tiempo previa, ya que esta central solo duró apenas 40 años. Desde 1971 se inauguró en el periodo franquista y se cerró en 2011, no hace tanto tiempo. Ha habido muchas propuestas del ayuntamiento, de las unidades y de los de los pueblos cercanos para revitalizarla a través de otro uso, pero a día de hoy todavía no se ha llevado nada a cabo. De hecho, nosotros cuando realizamos el viaje fue muy interesante porque había una reapropiación temporal de esta central para una instalación, digamos, lúdica, puesto que una empresa belga lo había alquilado para hacer una especie de Halloween y estaba llena de coches. Y nosotros, de hecho, fuimos y fue complicadísimo encontrar entrada en ese momento prepandémico. Entonces, esto fue muy importante porque realmente recondujo un poco acerca de cómo podemos trabajar con ciertas infraestructuras en este territorio, puesto que el flujo económico no es gratuito. Nosotros también en la CHAM trabajamos con resultados parecidos y no se nos ocurre pensar que va a llegar alguien con un montón de dinero líquido. Donde nos manejamos. Bueno, entonces, en este caso el estudiante hizo un proyecto, una serie de investigaciones de descomposición material a través de distintos grados de humedad y de manera análoga al comportamiento geológico, pero en distintos tipos de acciones reducidos, cómo poder desmantelar deshaciendo esta fábrica, ¿no? Aquí lo importante no era traer materiales como se hizo para su construcción, sino que los propios materiales de la fábrica son los que se iban a descomponer y iban a formar un paisaje que durante 20 años se iban a estar poco a poco descomponiendo y montando en montones, como hace el Almárzegui, y después unos 200 años para que se compacten y poder producir este nuevo paisaje. Por lo tanto, el proyecto se trata de un nuevo paisaje.
Gracias a la gravedad, el agua iría descomponiendo ciertas, digamos, cavernas interiores. Bueno, y finalmente, si pasas a Arancha, se conseguiría este parque que se tituló como un Oblivion Park, que es un parque para ciudadanos, digamos, un espacio de escape para una sociedad escapista, para esa gente de los núcleos urbanos que puedan escapar. Óscar, tengo aquí 4 minutos y medio. ¿Vamos bien? Venga, perfecto. Entonces, otro proyecto, bueno, y aquí serían 4 etapas temporales, ¿vale? De izquierda a derecha a lo largo de esos 200 años de cómo se irá percibiendo este paisaje en este Oblivion Park. Luego, a continuación, este va a ser muy rápido, puesto que es un proyecto que conocemos muy bien todos, que es la estación de tren de Canfranc, que de hecho recientemente se ha vuelto a reactivar para aquel hotel que en su momento se denegó, puesto que era un edificio protegido. En este caso, Gaby lo tituló Monumentalidad Dual, intercambio de resolución arquitectónica en Canfranc. Nosotros nos interesa mucho la baja resolución en la arquitectura, porque realmente ahora mismo, también a través de la transferencia digital, cómo la transferencia digital puede realmente intervenir en la producción arquitectónica a través de esta baja resolución. Entonces, este proyecto estudia el abandono de la infraestructura de transporte debido a la obsolescencia tecnológica y al abandono de monumentos simbólicos debido a su historia y su significado político, algo que también conocemos bien en España. Replantea protocolos de preservación de las arquitecturas protegidas por normativas, ya que Canfranc se metió en el listado de edificios protegidos en 2002. Y propone un reequilibrio frente al desequilibrio franco-español de este proyecto en Canfranc, replicando la monumentalidad política y arquitectónica en ambas partes de los Pirineos. Bueno, es interesante la historia, si no la conocéis os animo a que realmente os metéis en ella, incluso vayáis a visitarlo. Entonces, al final lo que trata el proyecto es hacer una réplica en la que se disocia las dos arquitecturas, ¿no? A la izquierda tenemos la arquitectura española y a la derecha la francesa. Es una refundición de dos arquitecturas. Entonces, lo que se trataba el proyecto es, con técnicas de preservación, es eliminar todas esas arquitecturas francesas y construir con ello una doble edificio, o sea, una réplica del propio edificio, que sí que podría deslizarse por los raíles. Entonces, esta réplica está hecha de los elementos decorativos extraídos directamente del original, la de la derecha, que de este modo se desprende de su resolución francesa. Entonces, una parte es pesada, la otra es masiva, la otra es ligera y permeable, un lado está encerrado y el otro totalmente abierto, ¿no? Uno hecho a base de muros y el otro de huecos. Uno es plano y el otro es opulento. Entonces, al final, de lo que se trataba era de, a través de esta estrategia un poco radical de preservación, de preservación radical, es extraer estos dos edificios. Claro, aquí viene lo de la economía que hablábamos. Entonces, realmente, Canfranc tiene unas condiciones hidrotérmicas perfectas para ubicar bases de datos, para publicar, para insertar ordenadores de acumulación de datos. Pero en este caso, como teníamos dos edificios, uno, el estático, alojaría la base de datos de la Antártida, ¿no? Datos sobre la ecología, biodiversidad, geociencia, clima, observatorio, etcétera, ¿no? Y de este modo pasa a convertirse en un monumento habitado, ¿no? Por una nueva materia, que es la nueva arquitectura. Pero el otro, que es dinámico, es muy interesante porque de la misma manera que Estonia hoy aloja todos sus datos en una embajada digital en Luxemburgo, muchos países pretenden alojar y organizaciones alojar datos fuera de sus fronteras geopolíticas precisamente para defenderlos. Entonces, esto sería una embajada digital transnacional. Y ahora lo estamos pasando como muy rápido. ¿Puedes contar unos? Este proyecto fue desarrollado por Tara y lo tituló Completando la estación de esquí de Val Fosca, del Valle del Fosca, habitando una montaña en equilibrio y en movimiento. Cuidado. No. Vale. Es interesante porque este proyecto propone continuar un proyecto comenzado y no terminado. Entonces, es que estudia este abandono de grandes infraestructuras turísticas abandonadas en los Pirineos, debido no solo a la crisis económica, sino también al cambio climático, en este caso, y a la vez explora esta condición inacabada de las arquitecturas paradas, que hemos tenido como bastantes ejemplos escandalosos en nuestro país. Y propone, como propuesta arquitectónica, completar este sistema infraestructural de ruinas de esquí para especular sobre la habitabilidad y el ocio de montaña con un sistema de cables móviles en equilibrio y en movimiento para nuevos
nuevos flujos, dejémoslo ahí. Entonces, el proyecto se encuentra, como decíamos, en el Valle del Fosca, que es una infraestructura, es una estación de esquí que se comenzó pero que no se terminó y se abandonó antes de completarse, que se encuentra en la montaña... Uy, ¿dónde estaba? En la montaña Filia. Bueno, en los últimos años los Pirineos se han identificado como un landmark que realmente es clave para estudiar el cambio climático, porque la velocidad a la que está aumentando la temperatura en los Pirineos está siendo muy superior a otras zonas, debido a la topografía y a la ubicación, a la altura en la que se encuentra. De hecho, pues eso ha subido como una media de 1 grado en los últimos 50 años, que es algo muy superior a los demás. Este calentamiento está haciendo que grandes infraestructuras, que la nieve no sea tan abundante como antes y grandes infraestructuras de esquí como la de Yesuí o Valfosa o La Tuca, como muchas de ellas, se estén abandonando y se estén simplemente dejando allí en el territorio. Entonces, el proyecto... No sé, pasa un poco antes. El proyecto está entendiendo estas ruinas como una especie de componentes, de caja de componentes, y juega con ellos a modo de mecano. Y tratando de repensar cómo se puede utilizar la montaña, cómo se puede revitalizar la montaña con sus nuevas condiciones climáticas, sin intentar cambiarlas, simplemente aprovechándolas y atrayendo nuevos flujos que necesiten de esa infraestructura de transporte entre las zonas bajas y las zonas altas de montaña. Entonces, básicamente, el proyecto lo que está proponiendo es una nueva infraestructura de transporte en zona de montaña, en la que se define unas cabinas muy particulares, con unos sistemas de equilibrio, ¿no?, propios de este tipo de estructuras colgantes, en el que reactivará nuevos flujos. Por ejemplo, para reactivar la agricultura de la zona, propone que incluso que estas cabinas sean unos polinizadores dinámicos que sigan ciertas rutas de vientos determinados para poder ayudar y favorecer a fomentar la biodiversidad de la zona. La ganadería también se está abandonando en esta zona de los Pirineos porque ya no se realiza transhumancia, no sale tan rentable esa transhumancia, ¿no?, de ganado de gran tamaño. Entonces ella lo que propone también es que estas cabinas no solo sean para humanos, sino también para ganado. ¿Por qué no vamos a desplazarles? Les desplazamos, es mucho más rápido, pueden ir a pastar a esas zonas donde haya comida en los momentos determinados. Incluso hace una reflexión respecto al turismo. No tenemos esquiadores, pero bueno, existe otro tipo de deportes como los skaters de montaña, que pueden aprovechar este tipo de instalaciones para la primavera, o otro tipo de turismo de bajo impacto que puede llegar a ser utilitarios de estas instalaciones.